De mi hermana Almadelia, quisiera pedir a mi esposa que se ponga de pie y le salude. Amén, aleluya, siempre lo hemos hecho. Aleluya, aleluya. Doy gracias a Dios, hermanos, por mi esposa, porque Dios ha sido bueno con nosotros. Sí, me ha, hermanos, aleluya, alcanzado por su misericordia. Y si estoy aquí, hermanos, aleluya, no es porque yo haya sido muy valiente ni por mis fuerzas, sino porque Dios tiene un propósito en mi vida, como lo tiene para cada uno de ustedes. ¿Sí? Dios tiene un propósito y Él hará las cosas, hermanos, que se ha propuesto, lo que ha empezado en la vida de cada uno de nosotros, que lo perfecciona, dice la palabra de Dios. Amén. Nosotros aproximadamente, hermanos, mi esposa tenía 19 años cuando se casó conmigo, su servidor 20 años, hoy ya tengo 62 años. Tenemos 42 años de casados. Amén, ya tenemos un ratito. Amén. Y la honra y la gloria es para mi Dios. ¿Sí? Siempre he dicho, hermanos, aleluya, que Dios ha sido bueno con nosotros. Y no se detenga, hermanos. No se detenga, hermana, por lo que esté pasando. Yo sé que Dios nunca le va a dejar. Y la palabra de Dios dice que el que persevera hasta el fin, ¿qué? Será salvo. Amén. Así que, hermanos, vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Hermanos, vamos a leer una porción de la Sagrada Escritura. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, aleluya, allá en el libro de los Salmos. Yo no sé por qué, hermanos, Dios quiere hablar a nuestra vida siempre con algo muy especial. Así que hoy quisiera, hermanos, que abriéramos allá Salmos capítulo 40. Amén. Santo el nombre del Señor. Salmos 40. Amén. Lo vamos a leer solamente 2 versículos. Usted lee, hermanos, el 2. Yo leo el 1, usted lee el 2. Salmos 40, solamente 2 versículos. Y dice el 1: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Usted es el 2? Amantísimo Dios, gracias. Gracias, papito lindo. Te hemos alabado, hemos glorificado tu nombre, Señor. Te hemos exaltado. Pero en esta hora de la tarde queremos, papito lindo, que nos hables como lo sabes hacer, precioso Jesús. Habla nuestra vida, bendito Dios, oh Padre. Pues el complemento, Señor, de un servicio ante ti, Señor, es que escuchemos tu palabra. Yo sé que nos has escuchado, hemos cantado, te hemos alabado, pero ahora queremos escuchar, Padre Santo, sea tu voz, sea tu palabra, sea usted hablando a nuestra vida, Padre Santo, y que esa palabra llegue al corazón, bendito Dios, aquel corazón sediento, y pueda llenar, Padre, pueda redarguir, pueda corregir, pueda sustentar lo que tiene que hacer ahí por medio de esta palabra, Padre Santo. Gracias, bendito Dios, gracias te damos, Señor, porque yo sé que tu palabra siempre llega, Señor, para hacer algo bueno en la vida de cada uno de nosotros. Te agradezco, Padre, te exalto, Señor. Amén, amén. ¿Quién vive, hermanos? Aleluya, pueden sentarse, hermano. Alabado el nombre del Señor. Santo es Dios. El tema de esta tarde, hermanos, le hemos puesto el pozo de la desesperación y mis pies sobre peña. ¿Cómo dije? Y mis pies sobre peña. Ese es el tema, hermanos, aleluya. El salmista habla, hermanos, aleluya, de esta situación que vivió. ¿Sí? ¿Quién no ha vivido, hermanos, aleluya, en una desesperación, en un momento difícil? Santo el nombre del Señor. Todos nosotros, hermanos, hemos pasado momentos difíciles, momentos, hermanos, de preocupación, momentos que parece, hermanos, que no encontramos solución, no encontramos puerta, parece que tocamos y nadie nos quiere abrir. Por eso, hermanos, aleluya, leyendo esta porción de la Sagrada Escritura, dice el versículo 2: y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso.
puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Santo nombre Señor. ¿Por qué hablaría el salmista esta palabra? Porque vivió muchos momentos, hermanos, aunque fue un siervo de Dios, aunque fue, hermanos, como el corazón de Dios, fue llamado, pero también pasó momentos difíciles como usted y como yo, ¿sí? También pasó momentos de preocupación, también pasó momentos de desesperación. Cuando, hermanos, aleluya, Saúl lo seguía para quitarle la vida, hermanos, él se corría, hermanos, qué desesperación, porque él no había hecho nada contra el rey Saúl, mas sin embargo Saúl había dispuesto a quitarle la vida. Qué desesperante es, hermanos, aleluya, no poder, hermanos, aleluya, defenderte. ¿Por qué? Porque esperas que alguien te defienda, y ese alguien se llama Cristo Jesús. Es el que nos defiende, hermanos, aleluya. Dice la palabra de Dios que estaba dentro de aquella cueva y estaba preocupado, desesperado. Por eso David, hermanos, habla de esta palabra, ¿sí? Cuando David, hermanos, habla sobre este asunto, es porque entonces él conoce perfectamente qué es el pozo de la desesperación. ¿Qué es un pozo, hermanos, aleluya? ¿Sí? El pozo, hermanos, aleluya, se cava en la tierra. Probablemente aquí en Cintalapa hayan pozos todavía, ¿verdad? Sí. Ya en las ciudades grandes ya no hay. Quizás hay pozos, pero ya no como antes, que en cada casa había un pozo. ¿Para qué? Para extraer el agua. El pozo se cava, hermanos, aleluya, en la tierra, ¿sí? Para sacar el agua, ¿sí? También se hacían en aquel entonces cisternas. ¿Qué es una cisterna? Era, hermanos, aleluya, una especie, hermanos, aleluya, de un tanque grandísimo que ocupaban ¿para qué? Para almacenar agua. Aparte era un pozo y aparte era una cisterna, pero, hermanos, para lo mismo, el pozo se extraía agua, de la cisterna se almacenaba el agua. ¿Se acuerda, hermanos, cuando José estuvo en aquella cisterna? ¿Cómo sería desesperante? ¿Sí? ¿Cómo se desesperaría José, hermanos? Cuando sus hermanos dispusieron meterlo. ¿Por qué? Porque lo que Dios le estaba dando no estaban de acuerdo. Porque lo que Dios le había prometido a ellos no estaban de acuerdo, y pensaban, hermanos, que con hacer lo que iban ellos a hacer podían, hermanos, terminar el plan de Dios. Pero por más que se levante el enemigo, no puede detener, hermanos, lo que Dios ha propuesto en la vida de aquel hombre y de aquella mujer que quiere servirle a Dios. Sería desesperante, hermanos. Para José sería desesperante ese pozo, esa cisterna. Dice la palabra de Dios que lo metieron dentro de la cisterna. Santo el nombre del Señor. Que lo metieron, fíjese, si mi hermana nos puede ayudar, hermanos, ahí con Génesis 37, 23. Santo el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. Dice que lo metieron, amén, en la cisterna. Dice, hermanos, aleluya, y me hizo sacar, amén. Génesis, hermanos, 37, 23, por favor, hermanita. Amén, gracias. Amén. Santo el nombre del Señor. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, y ellos quitaron a José la túnica, y la túnica de colores que tenía sobre sí. El que sigue, hermana. Y tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Qué tremendo, hermanos. ¿Qué hicieron con José, hermano? Lo metieron. Dice, hermanos, que los hermanos dijeron: vamos a quitarle la vida. Y lo metieron. Ellos estaban sobre la cisterna, ellos estaban jugando, ellos estaban riendo, ellos estaban comiendo. Dice la palabra de Dios, si lo sigue el texto que sigue, dice, hermanos, que ellos estaban platicando, jugando. Pero el que estaba dentro de ese problema, dentro de esa cisterna, estaba ¿qué? En una gran desesperación. ¿Sí? Estaba desesperado dentro de esa cisterna. Santo nombre del Señor. Pero Dios, hermanos, que es tan misericordioso, dice que un hermano de él, que era Rubén, dijo: no lo matemos, no derramemos sangre, en cierto es nuestro hermano, mejor lo vendamos. Y venían los ismaelitas pasando, dice, y lo sacaron de la cisterna y lo vendieron. ¿Para qué? Para que lo llevaran a Egipto, deshaciéndose de José, ¿sí?
Mas sin embargo, Dios tenía un propósito en la vida de este joven. ¿Sí? Qué tremendo, hermano, santo el nombre del Señor. Tenemos que entender esto. Tenemos que saber que el pozo es desesperante como una cisterna. En aquel entonces se habían pozos, hermanos. ¿Se acuerda como el pozo de Jacob? Sí, cuando Jesús llegó al pozo. ¿Para qué servían los pozos? Para traer agua, para sacar agua, hermanos. ¿Sí? Un pozo tenía que, hermanos, aleluya, que ser, hermanos, aleluya, algo muy especial. Pero dice la palabra de Dios, quien hacía un pozo tenía, hermanos, que también conseguir una piedra lisa grande. ¿Para qué? Para tapar aquella boca de aquel pozo y no cayera, dice, accidentalmente algún animal o alguna persona, porque si alguien caía en ese pozo, entonces, hermanos, el que lo hizo se metía en problemas. Dice la palabra de Dios, santo nombre del Señor. Génesis 29:2. ¿Sí? Dice, hermanos, aleluya, Éxodo 21:33. ¿Sí? Por lo tanto, que si alguno hacía un pozo y si alguien caía dentro de ese pozo, tenía que ¿qué? Pagar aquel daño. ¿Sí? Porque era preocupante que alguien cayera accidentalmente dentro de ese pozo. Por eso tenían que tenerle, hermanos, ponerle una piedra. Santo nombre del Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos, aleluya, que cuando David, aleluya, manda, hermanos, aleluya, manda a sus hombres a ver, hermanos, aleluya, al pueblo de Israel, que Absalón se había levantado contra él para querer usurpar el trono. Dice la palabra de Dios que mandó a 2 espías que fueran. Entonces dice que cuando ellos fueron, iban, hermanos, aleluya, a ese lugar, pero les dijo David: vayan, pero que no los vean, porque Absalón verdaderamente se ha levantado contra mí. Y dice que iban, hermanos, aleluya, cuando llegaron, todo iba bien. El problema, hermanos, aleluya, que un joven miró a aquellos espías que venían de parte de David. ¿Sí? Entonces, hermanos, aleluya, que ellos se preocuparon y salieron corriendo y no hallaban, hermanos, donde meterse. Entonces que vieron un patio y en el patio miraron un pozo. ¿Sí? Santo nombre del Señor. Dice que en aquel patio, mira, dice 2 Samuel 17:18, hermano. ¿Sí? Dice que en aquel patio dice que miraron un pozo y con la desesperación se metieron dentro de ese pozo. Amén. 2 Samuel dice, y le tomaron y le echaron. Amén. 2 Samuel, hermanas. Amén. 2 Samuel 17:18. Amén. Amén, hermanas. Por favor, apóyeme. Amén. Dice, hermanos, saludos. Mire, dice, pero fueron vistos por un joven, y el cual le hizo saber a Absalón. Sin embargo, los 2 se dieron prisa y caminaron y llegaron a casa de un hombre en Beurim, que tenía en su patio un pozo, dentro de la cual se metieron. Amén. El siguiente texto, hermana. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano de trillado, y nada se supo del asunto. Aquellos hombres estaban desesperados. Aquellos hombres corrieron y se metieron dentro de aquel pozo. Cuando aquella mujer llegó, hermano, y vio que aquellos hombres se metieron, agarró una manta, se la puso en la boca del pozo, puso el grano trillado, y aquí no pasó nada. Cuando llegaron, hermanos, los que vinieron a buscar, los espías, vieron que aquella mujer seguía en sus quehaceres tranquilamente, no está pasando nada, como que esta mujer no vio nada, ni le preguntaron, y del asunto no se supo nada. Ella dijo: David es el rey que Dios ungió.
Absalón se ha levantado contra el rey de Dios. Yo no estoy de acuerdo con Absalón, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con David. Por lo tanto voy a tener que cubrir a estos hombres. Qué tremendo, hermanos. Aquellos hombres estaban dentro de aquel pozo. Imagínense cómo estaban: desesperados, preocupados, pensando: ¿qué estará planeando esta mujer? Ellos dentro del pozo, ¿qué estará planeando? Puso una manta sobre el pozo. ¿Será que para encubrirnos o para ir a amar a los enemigos que me vengan a matar? ¿Qué tanto no pensaba, hermanos? ¿Qué tanta preocupación? Cuando están dentro de ese pozo, ¿cuánta preocupación no hay? Santo nombre del Señor. Pero esta mujer estaba a favor de estos hombres que eran, hermanos, los del rey David. Amén. Ella dijo: que sepa Absalón que yo no estoy de acuerdo con él. No estoy de acuerdo con el rey que Dios ungió. Qué precioso, hermanos, aleluya. Es maravilloso entender esto, ¿sí? Cuando se fueron, hermanos, aleluya, quizás entró la noche, aquellos hombres se salieron del pozo y se fueron. Y fueron y le contaron todo a David lo que había pasado. Nos angustiamos dentro de ese pozo. Pensamos que hasta ahí terminaba nuestra vida. Pensamos que ya no íbamos a salir. Pero una mujer valiente, una mujer que verdaderamente es temerosa a Jehová de los ejércitos, nos cubrió, sí. Y cuando vinieron, hermanos, para destruir a las personas, esa casa con esa mujer quedó en pie porque había hecho misericordia, sí, porque había sido una mujer que valiente. La mujer, hermanos, aleluya, virtuosa, edifica ¿qué? Mas la necia con sus manos la derriba. Qué precioso, hermanos, cuando tú haces eso. Cuando tú sabes, hermanos, aleluya, que tienes que defender la obra de Dios siempre. Sí, por eso el tema es el pozo de la desesperación, sí, y mis pies sobre peña. Santo nombre del Señor. ¿Sabe, hermano? ¿Sí? ¿Qué representa el pozo? ¿Sí? Representa, hermanos, aleluya, el pozo representa separación. El pozo se representa, hermanos, que te sientes que te vas hundiendo. El pozo representa, hermanos, aleluya, que sientes que no puedes más, ¿sí? Cuando alguien, hermanos, cae en un pozo, ¿cómo se siente? Desesperado. Tremendo, hermanos, aleluya. Te sientes aislado, te sientes solos, te sientes desesperados, ¿sí? Te sientes, hermanos, unos momentos que sientes que estás solo, aunque parece que hay gente alrededor de tuyo, pero realmente estás pasando un momento difícil. Estás desesperado. Y ha pasado en cualquiera de nosotros, hermanos. Aún siendo cristianos, aún siendo hombres que servimos a Dios, llega un momento que nos desesperamos por las cosas que pasan. Porque a mí me ha pasado, yo creo que a ti te ha pasado. Sí, sus servidores tuvimos, hermanos, aleluya, en Tuxtla Gutiérrez. Tuve un problema, hermanos, en los intestinos. Me operaron, me abrieron desde aquí, hermano, me abrieron todo. Sí, el pastor Josué me dice siempre muerto viviente. Milagro, me dice el pastor Josué. Sí, el pastor Enoch diario llegaba a orar por nosotros ahí al hospital que está el pastor Josué, rumbo al pastor Castelazo, se llama La Rosa, algo así se llama la clínica. Esa es de especialidades para los intestinos. Sí, me operaron, hermanos, pero realmente, hermanos, después de la operación quedé peor. Y era una desesperación tan grande, pero Dios siempre, hermanos, aleluya, estuvo conmigo. Qué desesperante, hermanos, aleluya, pero Dios estuvo conmigo. Pude ver la gloria de Dios. Por eso hablo, hermanos, aleluya, de lo que Dios hizo en mi vida. En esos momentos de desesperación, Dios es maravilloso. Aunque alguien quisiera ayudarte, no te puede ayudar, porque esos momentos son los momentos que tú estás viviendo, hermanos. Es los momentos que estás viviendo, amado hermana. Sí, el pozo de la desesperación. Te sientes aislado. Te sientes, hermanos, aleluya, que no puedes más. Parece que las fuerzas se terminan.
Pero sí, hermanos, aleluya, no te detengas, porque, hermanos, tú vas a ver la gloria de Dios, vas a ver la misericordia de Dios. Santo nombre del Señor. Todos pasamos en esos momentos, en esos pozos de la desesperación. Sí, todos, hermanos, aleluya. Pudiera preguntar, hermano, ¿cuál es tu pozo? ¿Sí? ¿Cuál es el pozo que te está desesperando? ¿Cuál es el pozo al cual, hermanos, te tienes que estar enfrentando, amada hermano, amada hermana? ¿Cuál es el pozo? Yo sé que somos diferentes, hermanos, diferentes formas, hermanos, que tenemos esa situación, esa tormenta, esos momentos difíciles. Pero siempre llegan, hermanos, pero siempre hay una mano muy especial, que es la mano de nuestro Señor Jesucristo. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuál será el pozo, hermanos? Aleluya. Probablemente, hermanos, aleluya, sea una enfermedad. Ese pozo de la desesperación que te desespera, que quieres salir hacia adelante, y que muchas veces parece que has orado, parece que has pedido, hermanos, y parece que no ha habido solución. Es desesperante. ¿Sí? ¿Cuál es el pozo de la desesperación? Puede ser una enfermedad, hermanos, aleluya, por la que te estás pidiendo, hermanos, y no has podido salir. Santo nombre del Señor. Probablemente, hermanos, aleluya, una deuda. Y eso sea, hermanos, el pozo de la desesperación. Tienes una deuda que no supiste ni cómo caíste en esa deuda. Has tratado de luchar, de salir, pero siente que cada vez te consume, quizás, hermanos, aleluya, los intereses, qué sé yo. Pero esa deuda, hermano, no te deja dormir. Es desesperante. ¿Por qué digo esto, hermanos? Aleluya, porque hemos platicado con diferentes personas y hemos encontrado a personas que me han dicho: esto ha pasado. ¿Sí? Me decía un hermano allá en Parral, hermanos, aleluya, tuve que vender mi casa y hoy estoy rentando. Y bastante preocupante, hermanos, aleluya. Pueda que sea una deuda, hermano. Probablemente, hermanos, aleluya, probablemente pueda ser alguna de nuestras familias ese pozo que te desespera. Esa desesperación probablemente pueda ser tu hijo o tu hija, que has orado tanto al Señor y que parece, hermanos, aleluya, que no ha llegado, que no ha querido llegar, hermanos, aleluya, que no se ha querido someter, y es desesperante. Santo nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. Cuántas cosas, hermano, te has esforzado, has tratado de ayudar a ese hijo, has tratado de ayudar a esa hija, pero no, parece que todavía no has logrado. Santo nombre del Señor. Parece que cada vez, hermanos, aleluya, las cosas van peor. Sí, probablemente sea nuestro matrimonio. Probablemente sea el matrimonio, hermanos, que te desespera. Sí. Probablemente digas: realmente estoy aquí porque quisiera cambiar, pero ha pasado el tiempo y mi matrimonio, en vez de avanzar, cada día va de mal en peor. Empezamos platicando y terminamos con discusión, culpándonos a los otros, y en vez que solucionemos el problema, más lo agravamos. ¿Cuál es el problema, hermanos? Aleluya. El problema, hermanos, que hemos querido nosotros solucionar aquella situación con nuestras propias fuerzas. Ese es el problema, hermanos, que hemos querido solucionar la situación que está pasando. Esa desesperación lo hemos querido hacer, hermanos, con nuestras propias fuerzas. Probablemente como cuando va uno, bueno, allá nosotros en las colonias, como trabajamos, entramos con los carritos, mucho lodo. Probablemente sea, hermanos, como cuando vas con el carro y ves la poza y dices: paso fácilmente. Y cuando vas entrando y te metes aquí a poza, sientes que el carro se está atascando. Con tus propias fuerzas, hermanos, aleluya, y quizás con tu conocimiento dices: bueno, le acelero y tiene que salir. ¿Y qué pasa? En vez de que salga aquel carro, ¿qué pasa? Empieza a patinar. Y cuando aquel carro empieza a patinar, en vez que se salga, ¿qué? Más se hunde. ¿Sí? En vez que se salga, más se hunde. Ese es el ejemplo que estoy poniendo quizás en nuestra vida.
Hemos hecho nuestra propia fuerza y en vez que salgamos más nos hundimos. Le buscamos de una forma, le buscamos de otra forma y no encontramos la solución porque lo queremos hacer con nuestras fuerzas. Alabado de Dios. Pero hermanos, qué sorprendente, hermano, cuando alguien te ve, hermanos, luchando en eso y te dice: mira, ¿sabes qué? Espérate, yo te puedo ayudar. Y qué fácilmente, hermanos, mete un gato debajo de aquel carro, de tu llanta, y le mete, ¿qué cosa le mete, hermano? Piedras, ¿sí? Le mete piedras debajo de la llanta, hermanos, y te dice: ¿sabe qué? Dale para adelante. Y te sorprende que qué fácil pudo salir aquel carro que tanto le estabas patinando y estaba aventando humo y lodo y no podía salir. Y él nomás le hizo una camita de piedra y salió aquel carro fácilmente. ¿Sabes, amado hermanos? Yo desconozco cuál sea el pozo de tu desesperación, pero sí creo, hermanos, aleluya, que hay cosas que nos desesperan. Sí. Hay veces que dices que no hemos podido ver. Pero hermanos, lo más maravilloso, que hay alguien que está dispuesto a ayudarte. Y ese alguien se llama Cristo Jesús. Ese alguien, hermanos, estés pasando los momentos difíciles, estés en la desesperación, estés en los problemas, hermanos, sientas que parece que ya no puedes más, pero ahí está la mano de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Él es fiel, Él es maravilloso, Él lo hace todo, hermanos, aleluya. Él ha prometido, hermanos, que estaría con nosotros. Aleluya. Aleluya, dice, hermanos, aleluya, que aquel pozo de la desesperación, hermanos, cuando estamos ahí, no solamente el pozo, sino también el lodo cenagoso. Aquel lodo, hermanos, apestoso, aquel lodo que no sirve. Ahí donde estábamos nosotros, hermanos, antes que conociéramos a Jesucristo. Estábamos donde, en ese lodo cenagoso. ¿Sí? ¿De dónde me sacó a mí el Señor? De ese lodo cenagoso, hermanos. ¿Sí? De ese lodo cenagoso. Amén. ¿De qué edad cree que empecé, hermanos, aleluya, a ofender a mi Dios? De la edad de 13 años empecé a tomar y a fumar. De la edad de 15 años yo era un gran marihuano, si no sabía, hermano, ¿sí? Todo lo que es la pesquería, hermanos, yo trabajé en la pesca en el mar, ¿sí? Estoy delante de Dios y en el lugar sagrado, hermanos. Vi compañeros morir en la pesca. Algunos los encontramos y los sacamos para entregar a la familia, y otros no los encontramos. Yo trabajaba en el mar vivo, su servidor trabajaba en el mar vivo, hermano. ¿Sí? ¿Sí? De allá me sacó el Señor, hermano. Cuando mi esposa se casó conmigo, parece que se casó con mi mamá, porque se quedaba ahí. Yo me iba, hermanos, 2-3 meses, no sabía de mi vida, a las pescas. Y cuando regresaba sin ni un 5, hermano. Mire, hermanos, sepa de dónde me sacó. Yo estaba en el vil lodo, en el lodo cenagoso, y de ahí Dios me alcanzó y tuvo misericordia en mi vida, hermanos. Qué precioso, hermanos. El problema, hermanos, que estés viviendo, la situación, sea una enfermedad, sea una deuda, sea lo que sea, hermanos, aleluya, hay una roca, ¿sí? Que es Cristo Jesús. Hay una roca, hermanos, aleluya, ¿sí? Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Oh, gloria a Dios. Ya no vamos a seguir más en ese pozo. Ya no, hermanos, aleluya, ya no más en ese lodo cenagoso, sino, hermanos, aleluya, vamos, hermanos, aleluya, a estar en la roca que es Cristo Jesús. Qué maravilloso, hermanos, aleluya, porque, hermanos, aleluya, después de estar, hermanos, en el lodo cenagoso, en aquel pozo, ahora sus pies estaban ¿dónde? Sobre peña. La roca que es Cristo, el ancla, hermanos, aleluya. Así que vengan tempestades, vengan vendavales, Cristo siempre estará contigo, amado hermano. Créelo, hermanos, aleluya, que Él siempre estará con nosotros. Y aunque vengan tormentas, ¿sí? Aunque vengan tormentas, si Cristo va en tu barca, eres un hombre, una mujer de victoria.
Saldrás hacia adelante, hermanos, aleluya. Verás la gloria de Dios. Aunque vengan momentos difíciles, el Cristo de poder siempre, hermanos, te dará la victoria. A los discípulos le dijo: vamos y crucemos del otro lado. Le dijo: crucemos del otro lado, pero no les dijo, hermanos, que venía un viento en contra. ¿Sí? Dice que cuando ellos iban, empezaron a luchar porque, hermanos, aleluya, que el viento estaba en contra. Pero cuando sus fuerzas se terminaron, vino el Todopoderoso, hermanos, aleluya. Y dice que hizo que se calmara toda tempestad, hermanos, que se aquitaran las olas. Y, hermanos, y pasaron victoriosos. Aleluya. ¿Qué tenemos que hacer, amada iglesia? Hagamos lo que sabemos hacer. Hagamos lo que podemos hacer. Hagamos lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué tenemos que hacer? Darle honra y gloria, buscarlo en ayuno y oración, ¿sí? Y Él, hermanos, aleluya, responderá al clamor de aquel hombre, de aquella mujer que clama. El que clama: yo amo a los que me aman y me hallan a los que temprano me buscan, dice el Señor. Santo nombre del Señor. Hagamos, hermano, lo que nosotros podemos hacer. No le pidamos que lo haga el Señor, porque el Señor no lo va a hacer. Dice la palabra de Dios que si tenemos fe como un grano de mostaza, ¿sí?, Él haría grandes cosas. Aún movería, ¿qué? Montaña, ¿sí? Pero si yo quisiera esa botella de agua y le dijera: Señor, pásame esa botella de agua, aunque así esté llorando, hermanos, y mucha fe que tenga, no me la va a pasar, porque esa yo la puedo tomar, ¿sí? Esa yo la puedo tomar. Él va a hacer lo que yo no puedo hacer. Aleluya, gloria al nombre del Señor, ¿sí? Lo que tú no puedes hacer, hermano, déjaselo a mi Cristo, que Él lo va a hacer por ti. Alabado el nombre del Señor. Él lo va a hacer. Entonces testificarás, hermanos, aleluya, y vas a decir: me sacó del lodo cenagoso, me sacó de ese pozo de la desesperación. Ahora vivo dándole testimonio, diciendo que Él es fiel y verdadero. Santo el nombre del Señor, aleluya. Qué precioso es mi Cristo. Aleluya. Creamos la palabra de Dios, amados hermanos. Amado amigo que nos escucha, crea que si está en un problema, solamente Jesucristo tiene la solución. Solamente Él nos puede ayudar. No hay otro nombre dado debajo del cielo en quien podamos, ¿qué?, ser salvos. Solamente en Cristo Jesús. Él es el único, hermanos, aleluya, que dio su vida por nosotros. Es el único, hermanos, aleluya, que pagó el precio que nadie podíamos pagar, y que verdaderamente, hermanos, aleluya, lo hizo con algo muy especial. No lo hizo a la ligera como muchos los pensamos. No lo hizo a la ligera. No lo hizo, hermanos, aleluya, que llegue alguien y diga: bueno, tus pecados te son perdonados, sino más. No, Él dice, hermanos, aleluya, que tuvo que dar su vida. Tuvo que venir, hermanos, aleluya. Tuvo que sufrir. Y si, hermano, amado, hermana, has sentido que hay momentos que parece que ya no puedes más, que has sentido que te has caído, aunque alguien te ha dicho: ¿qué vas a hacer a la iglesia si tú cada ratito entras y sales? No escuches la voz de esa persona, porque esa persona no pagó el precio por ti. Quien lo pagó se llama Jesucristo, ¿sí? Y quien te esté esperando con los brazos abiertos. Y si tú te has caído, hermano, por llegar a la meta, no hay quien más te pueda comprender tanto como mi Cristo Jesús. Porque para dar, hermanos, aleluya, para darte la salvación y para perdonarte, ¿sabes qué? Él tropezó y se cayó muchas veces hasta llegar a la meta, al Calvario, para que nos diera la salvación. Él caía, hermanos, aleluya, y aunque lo golpeaban y le decían: levántate, maldito, pero no era maldito por él, sino por nosotros, porque llevó toda la maldición que nosotros teníamos. Ahora somos libres por el Señor. Ahora, hermanos, aleluya, ya no estamos, hermanos, aleluya, con esa preocupación. Hoy ya nos tenemos que seguir en ese lodo cenagoso. Ya no tenemos que seguir viviendo, hermanos, aleluya, en ese lugar, hermanos, aleluya, que el enemigo nos había puesto. Porque hubo algo que vino sobre nosotros, que es que la unción, y la unción de Dios rompe los yugos de Satanás, rompe toda cadena, hermanos, de maldición, y nos hace libre
hoy podemos tener la libertad de parte de Dios y podemos cantar ahora sí, como decía el salmista, hermanos, aleluya. Tenemos cántico nuevo, puso cántico nuevo en nuestra boca. Ahora no cantamos, hermanos, al caballo. Ahora no cantamos, hermanos, aleluya, a las cosas malas. Ahora cantamos al que nos salvó y nos perdonó, y le damos la honra y la gloria al Dios de poder. Alabado el nombre del Señor, aleluya. Él es fiel y maravilloso. Es Cristo quien lo hizo por nosotros. Es quien lo hizo, hermanos, y nos sacó de ese pecado. Alabado el nombre del Señor. Qué precioso, hermanos, aleluya. Me gozo en el Señor, y cada vez, hermanos, que veo, hermanos, para atrás, me acuerdo de dónde Dios me sacó, de ese lodo cenagoso, ¿sí? Me acuerdo de esa basura. Y siempre he dicho, hermanos, aleluya, como cuando vamos en el carro, si vamos a ver para atrás, vamos a ver por un ¿qué? Pequeño espejito retrovisor. ¿Solamente para qué? Para tomar otro carril y seguir para adelante. Pero allá adelante, hermano, tenemos un espejo tan grande para que veamos dónde vamos, ¿sí? Para atrás, solamente en ese espejito nomás. No se vaya a quedar viéndose en el espejito porque va a chocar. Ese nomás para ver si no hay peligro, se mete y vamos para adelante. Espiritualmente, hermanos, acuérdese de dónde Dios lo sacó, pero no se detenga, ¿sí? Salimos de ese pozo cenagoso, salimos de esa desesperación. Era desesperante nuestra vida, hermanos, ¿sí? Que le diré cuánto viví en ese momento desesperante, hermanos. El enemigo quiso quitarme la vida por varias veces, hermano. Por varias veces. Me acuerdo una vez, hermanos, aleluya, que andábamos en la pesca y nos urdimos. Se me quebró la cabeza, hermanos. Todo aquí tengo quebrada la cabeza, ¿sí? Estuve, hermanos, aleluya, hospitalizado. Después se me quebraron las costillas, hermanos, ahí en Parral, porque mi esposa del Parral, ahí donde hay un sobandero muy famoso. Ahí me tuvieron muchos días, hermanos, porque todas estas costillas se me quebró en la lancha, hermano. El enemigo quería quitarme la vida porque sabía, hermanos, aleluya, que Dios iba a alcanzarme y me iba a sacar, hermanos, aleluya, de todo ese lodo cenagoso. Hoy le digo gracias, Señor. Gracias porque has sido tan bueno con nosotros. Así que, amado hermano, amada hermana, tú estás pasando un momento difícil, estás pasando un momento de desesperación. Acuérdate que ahí viene la mano amiga que se llama Jesucristo. Ahí viene para ayudarte, hermanos, aleluya, para sacarte de ese lugar y ponerte en esa roca segura, en esa roca, hermanos, aleluya, hermanos, aleluya, de especialidad, de lo cual vas a darle la honra y la gloria. Pero no te detengas por nada. No te detengas, hermanos. No te detengas por lo que estés viendo, porque, hermanos, Dios siempre está contigo en todo momento. Cuando tú estés llorando, hermanos, por el problema, Él está ahí contigo. Él está ahí para ayudarte. Aunque haya desesperación, aunque, hermanos, aleluya, sientas que nadie te escucha, hay alguien que te escucha, que se llama Jesucristo. Él siempre estará contigo, hermanos, aleluya. Y puedo decirte, hermano, y testificar, porque yo lo he vivido. He visto la gloria de Dios, he visto la misericordia de Dios, y nunca nos ha dejado, hermanos, aleluya, siempre llevando, hermanos, aleluya, y compartiendo la palabra de Dios. Me acuerdo una vez, hermanos, que estábamos compartiendo la palabra de Dios rumbo a Puerto Arista. Estábamos siguiendo, llevando unas hermanas con lancha. Cruzábamos el mar y pasábamos cerca del mar Vivo, hermano. ¿Y sabe qué quiso hacer el enemigo? Nos quiso avergonzar. Sí, íbamos con varias hermanas y hasta unos niños, porque ellas iban a predicar. Ahí las llevábamos porque no podíamos pasar por carro, íbamos por lancha. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Se puso furioso el mar y por poquito nos urdimos. Yo le lloré a Dios, hermano, le clamé a Dios, hermano. Yo era un hombre que no tenía miedo siempre, pero yo miraba a las mujeres que iban con nosotros, hermano. Y cuando empezó las olas grandes y empezó a surdir la lancha, yo le dije: Señor, no permitas que se surda la lancha, no permitas que se mueran estas mujeres aquí, porque ¿qué van a decir la gente? Se van a burlar de ti, se van a burlar, porque venimos por predicar la palabra. Y Dios tuvo misericordia, hermano. El enemigo nos quiso humillar, hermanos, porque imagínense, nos hubiéramos muerto ahí. Miren, por ir ahí a perder el tiempo, porque la gente piensa que estamos perdiendo el tiempo. ¿Sí? La gente piensa que nada más no tenemos que hacer en casa, por eso estamos aquí. Pero no, hermano, nosotros estamos aprovechando el tiempo, porque los días son malos, dice la palabra de Dios.
Y esa vez, hermanos, pasamos victorioso. Dice mi esposa: pensé que ya no íbamos a pasar, pensé que nos íbamos a surdir. Le digo: doy gracias a Dios por lo que hizo, ¿sí? Y yo no tenía miedo a morir, hermanos. Yo lo que tenía pena, hermanos, es que la gente hablara: mira, se fueron a morir por andar perdiendo el tiempo. Pero es una mentira del diablo, hermanos. Tú vienes aquí al servir al Señor, hay una recompensa de parte de Dios. Dios siempre te ayudará para seguir hacia adelante. Quitará todo aquello que estorba en tu vida. Quitará, hermanos, a toda aquella angustia, toda preocupación, toda desesperación. Y verás siempre la gloria de Dios. Y verás como siempre Dios se manifestará en tu vida. Así que no te detengas, amado hermano, amada hermana. Si estás en ese pozo de la desesperación, estás en el mejor lugar. Cristo está contigo, y el día de mañana testificarás la grandeza de Dios. Cuando hay un problema que viene a nuestra vida, mayormente cuando es grande, es, hermanos, para que tú seas el día de mañana un testimonio. Y si alguien está pasando por ese momento, tú puedes decir: hermano, puedes salir adelante, porque yo salí adelante en el nombre del Señor, ¿sí? Puedes hacerlo, hermano. ¿Por qué? Porque ya lo viviste, no te lo platicaron, viviste las cosas como lo viví yo, ¿sí? Cree y aférrate de Jesucristo y no te sueltes de Él, y Él bendecirá tu vida y transformará y te sacará de aquel pozo de la desesperación. Sea el problema, sea la situación que estés viviendo, para Él no hay nada imposible, ¿sí? Así sea un problema de enfermedad, una deuda, hermanos, aleluya, hay un nombre que es sobre todo nombre, y es el nombre de Cristo Jesús, ¿sí? Él te ayudará para salir adelante y para que veas su gloria. Ponte de pie, amada iglesia, vamos a orar. Ponte de pie y decirle: Señor, verdaderamente hablas a mi vida. Señor, tú sabes y conoces mi vida, lo que estoy pasando, pero quiero que me ayudes. Vamos orando, pueblo de Dios. Si alguien quiere pasar adelante, puede pasar. Amantísimo